Pues vamos a pasar a la palabra de Dios, ya después de todos los anuncios. Como le comentaba, estamos muy contentos, mi familia y yo, de ver la gracia de Dios, de ver el favor de Dios, las bendiciones de Dios en nuestra vida. Acaba de pasar Thanksgiving. ¿Cuántos todavía están ahí digiriendo todo lo que nos echamos en Thanksgiving, verdad? ¿Todavía tienen ahí el recalentado? En mi casa tuvimos la bendición que nos visitaran mi familia de México y estuvimos ahí, hicimos pavo, hicimos jamón, hicimos todo lo de Thanksgiving. Y tuvimos un tiempo también para agradecerle a Dios, para que cada uno compartiera los motivos por los cuales está agradecido con Dios este año. Le invito a que cada vez que se reúna para Thanksgiving le dé un tiempo a Dios para agradecer por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Para hablar de las bendiciones de Él. Así que pues le voy a robar el mensaje a mi familia este domingo, porque yo tenía un mensaje preparado, y yo tenía el tema y ya lo estaba estructurando y todo, tenía un título, y durante esa cena pues Dios me vino a confirmar lo que quería que hablara este domingo, y he titulado este mensaje La gracia de Dios. Amén. Vamos a la palabra, Efesios capítulo 2 verso 4, y voy a leer del verso 4 al 6 y también del verso 8 al 9. ¿Estamos listos? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Vamos a desglosar esto. Dice que Dios es rico en misericordia. Diga conmigo, misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es cuando no recibimos el pago de lo que merecemos, ¿verdad? Eso es la misericordia, que usted no recibe lo que se merece. Y aún estando muertos en pecados. ¿Cuántos recuerdan esa vida? ¿Cuántos recuerdan esa vida pasada? Bueno, pues cuando estábamos en pecado, dice la palabra que estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Y éramos como zombies porque nos veían caminando y hablando, pero por dentro había una muerte espiritual. Eso era nuestra vida antes de conocer a Cristo, amén. Pero ahora dice que nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Cómo que juntamente con Cristo? Sí, porque Cristo vino a pagar lo que nosotros teníamos que pagar. ¿Qué es la misericordia de Dios? Lo dije ahorita, que no recibamos lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? La muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo vino a pagar el precio, a pagar esa muerte que nosotros nos merecíamos. La pagó Él, siendo que Él no se la merecía. Él no merecía la muerte porque Él no conoció pecado. Pero aún así se entregó por nosotros para que nosotros no conociéramos la muerte. Nosotros los que sí la merecíamos, los que sí merecíamos el castigo, la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús vino a pagar ese precio por usted y por mí. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por Jesucristo, que por gracia nos ha hecho salvos. Dice que nos dio vida juntamente con Él. Al tercer día, cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, lejos de Dios y en las tinieblas, luz nos resplandeció y vino a traernos vida. Y estamos aquí ahora dando gloria a Dios porque ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Algo que no merecíamos. ¿Se acuerda que le dije? Algo que no merecíamos este regalo. Verso 8, porque por gracia sois salvos. Diga amigo, por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Lo digo una vez más, no por obras. La salvación que hemos recibido, este gran regalo de Dios que hemos recibido, es solamente por la gracia de Dios. Dice, no por vosotros, no depende de vosotros. No es por algo que tú hiciste, porque si fuera por algo que hicimos, lo que merecíamos era la muerte, ¿verdad? Dice, pero no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, no hay nada en este mundo que podamos hacer que nos pueda comprar la salvación, que nos pueda pagar el cielo. Le decía ahorita que la paga del pecado es la muerte. Antes de la venida de Jesucristo, alguien tenía que morir y en aquel entonces se hacía un sacrificio, ¿verdad? De un cordero y se derramaba sangre. Bueno, ahora vivimos por la gracia. Ahora el sacrificio ya fue hecho. Ya el pago ya fue hecho y ahora tú no tienes que hacer ningún otro sacrificio de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo ya pagó el precio por tu salvación. Y ninguna cosa que tú hagas te va a hacer merecedor de este regalo. Es un regalo que no merecíamos. Es un regalo que nunca vamos a poder pagar. Y ahorita damos gracias a Dios y decimos, gracias Padre por tu regalo de salvación. Y vivimos nuestra vida ahora tratando y buscando cómo agradecer al Padre y cómo agradarle, ¿verdad? Pero sabemos muy bien que ninguna de esas cosas que hagamos, ninguna de esas obras va a ser suficiente para poder pagarle a Él lo que Él hizo. Podrás vivir toda tu vida de ahora en adelante en santidad y dando a los pobres y ayudando al enfermo y al necesitado, y aún así no sería suficiente para pagarle a Dios la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Claro que sí, fuimos creados para buenas obras. Dice la palabra que Dios predestinó que anduviésemos en ellas, en las buenas obras, ¿verdad? Pero no para que nos ganemos el cielo, porque eso ya fue dado. Ahora las buenas obras son un reflejo del regalo que hemos recibido, ¿verdad? Son un reflejo de que Cristo vive en nosotros y por eso hacemos buenas obras. Pero esas buenas obras no nos van a pagar el cielo nunca. Y mucha gente vive su vida equivocada, sin recibir a Jesús porque piensan que con sus obras va a ser suficiente. Y es un grave error. Tenemos que nosotros predicarle al mundo que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Las buenas obras no pagan el cielo, como algunos dicen. No vamos a llegar al cielo, ahí al trono, y Dios nos va a tener ahí una lista. A ver, ¿a cuántos ayudaste? A ver, ¿cuánto diste en las misiones? No. Sí recibirás tu recompensa por todo lo que has hecho, ¿verdad? Recibirás una corona de vida, pero no va a depender, tu salvación no va a depender si fuiste una buena persona o no. Porque tristemente hay personas buenas que están en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Jesucristo. Sabemos que el único camino al Padre es Jesús. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No va a depender de ti ni de mí. De igual manera, si fuiste una persona que ha vivido una vida equivocada, una vida de pecado, etcétera, de vicios, pero un día te has acercado a Dios, de igual manera todo tu pasado no va a importar, porque Él hace borrón y cuenta nueva. Entonces, a Dios no le va a importar si toda tu vida fuiste un pecador. El regalo es un regalo de Dios. Es por gracia.
Yo no puedo decir, bueno, soy salvo porque Dios vio que soy buena persona, ¿verdad? Y por eso quiso salvarme a mí. No. Decía Jesús, no hay bueno sino uno, ¿verdad? Entonces no es suficiente, hermano, con ser una buena persona. Gloria a Dios que hagas buenas obras. Gloria a Dios que vivas una vida íntegra y que seas buena persona para con los hombres. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero la salvación no depende de eso, sino solamente es por la gracia de Dios. Por la gracia, porque a Él le plació, porque Él quiso bendecirnos. Hermano, yo no puedo entender, o bueno, trato de entender, pero no puedo simplemente entender la magnitud del amor de Dios. Quiero ver hasta dónde llega el amor de Dios, pero no puedo porque no tiene límites. Y es algo que no, en mi capacidad humana no puede discernir cómo es que alguien tan perfecto pudo fijarse en alguien tan imperfecto como yo. Y muchas veces decimos, no merezco este amor. No, hermano, es que yo no merezco la salvación. Yo no merezco el perdón de Dios porque he sido muy malo. Yo no merezco el perdón de Dios porque mi vida ha sido un desastre. Y cuando alguien dice eso, o cuando yo he llegado a pensar eso, yo mismo digo, no, pues sí tiene razón. No lo merecemos. Nunca lo vamos a merecer, pero aún así ahí está. ¿Piensas que no mereces el perdón? Pues es cierto, no lo mereces, pero ahí está para ti. ¿Piensas que no mereces el amor de Dios? Pues no lo merecemos, pero ahí está. Es por gracia de Dios, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Recíbelo. Recíbelo porque es para ti. El perdón que Dios da no es como el del hombre, no es como nosotros. Tú perdonas a alguien y a lo mejor ahí en el fondo todavía sientes ahí algo y batallas mucho para olvidar el pasado, lo que esa persona te hizo. Dios no es así. Dios toma tu pecado, tu maldad y la arroja hasta lo más profundo del mar. No vuelve a hacer memoria de ella. Y ahora simplemente Dios, ya no te ve Dios como aquel que vivía en pecado. Dios ahora te ve como su hijo, como una nueva criatura. Donde las cosas viejas pasaron y ya todas son hechas nuevas. Y ahora como hijos es que nos acercamos a Dios, al Padre. Hebreos capítulo 4, verso 6 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, qué bendición que podamos nosotros, usted y yo, acercarnos confiadamente ante su trono de gracia. ¿Quiénes somos, verdad? ¿Quién soy yo, verdad, para acercarme y estar delante del trono de Dios? No soy nadie, no somos nadie, pero aún así Él nos permite acercarnos confiadamente ante Él. Dice, para que alcancemos misericordia, para hallar gracia, para hallar ese oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios en su vida? Ay, hay momentos tan difíciles donde uno necesita ese socorro de Dios, ¿verdad? Donde necesita esa mano que lo levante a uno. En esos tiempos y uno no hay a dónde voltear y con quién apoyarse, pero podemos acercarnos confiadamente ante Dios. Yo me ponía a pensar, Él que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos permite hacer esto. ¿Qué otro rey permitía esto? A ver, pónganse a ver así en la historia o en la antigüedad, que había reyes y que había líderes y magnates, y ¿a poco cualquiera podía acercarse al rey? Tenía uno que pedir una audiencia con el rey, ¿verdad? Que le permitiesen hablar. Y en aquel entonces, y entraba la gente ahí, ¿verdad? Así. Y unos
Si se presentaban delante del rey sin avisar, los mandaban sacar, ¿verdad? O hasta matar. ¿Cómo te atreves, verdad, a presentarte delante del rey? ¿Tú quién eres o qué? Tenía uno que a veces traer regalos, ¿verdad? Traigo esto para el rey para ver si habla conmigo, ¿verdad? En aquel entonces, o déjenme preguntarle, ¿quién de ustedes puede ir ahorita y hablarle y, oye, me gustaría hablar con el presidente, si puede atenderme ahorita en... Nadie, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Pero a Dios, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos permite acercarnos a Él con una facilidad, ¿verdad? Podemos acercarnos confiadamente. No tenemos que ofrecerle nada para ganar su atención. Él está ahí. Él está ahí con nosotros, dispuesto a escuchar nuestro clamor, nuestras necesidades. Él simplemente decide escucharnos. Cuando estamos aquí empezando la alabanza, el Dios que tiene miles de ángeles que le adoran y que cantan santo, santo, Él decide voltear su rostro hacia nosotros y escucharnos con nuestros rayos y todo, ¿verdad? Con nuestras imperfecciones, siendo que Él tiene una alabanza ya gloriosa en los cielos, ¿verdad? Me imagino. Y aquí nosotros que a veces nos equivocamos o algo, o que no cantamos tan perfecto, Él decide escucharnos a nosotros. Qué bendición, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Podríamos decir, ¿quién soy para merecer esto? Es solamente por la gracia de Dios. Diga conmigo, ¿quién soy para merecer esto? Hermano, ¿cuáles son tus necesidades con las cuales tú te acercas a Dios cada día confiadamente? Dice, para hallar oportuno socorro. Él las conoce. Él conoce las necesidades de sus hijos. Así como usted conoce así como ahora que tengo las dos gemelitas, mi esposa sabe si tienen hambre o si tienen frío. No, ni siquiera hablan, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que necesitan. Usted no tiene ni que hablar para que Dios sepa lo que usted necesita. Tenemos la bendición de poder acercarnos al Padre como un niño se acerca a su padre. Me gusta mucho que cuando estoy fuera de casa y luego abro la puerta, mi hijo Esteban nada más me ve y corre, ¡hey, papi! Y corre a mis brazos, ¿verdad? Y así me imagino nosotros con Dios, simplemente corriendo a los brazos del Padre, ¿verdad? Ay, Dios, te necesito. Pero Él no es un Dios que diga, no, espérate, estoy ocupado. No, Él está ahí listo con los brazos abiertos para escucharnos, para atendernos. ¿Por qué? ¿Porque nos portamos bien? No, porque Él es bueno, porque a Él le place bendecirnos. Entendamos, hermano, el origen de las bendiciones de Dios. No es por quién eres tú, es por quién es Él. Las bendiciones de Dios no vienen a causa de lo que hayamos hecho, sino simplemente por quién es Él. Y yo meditaba mucho en esto porque estos años hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestra vida, hemos sido muy bendecidos, hemos visto oración tras oración contestada. Ahora con las niñas son otra oración contestada de parte de Dios. Yo sé que usted también lo ha visto en su vida.
Y yo en lo personal tengo muchos años sirviendo a Dios, no solamente aquí en Abundant Grace, sino también allá en México, por muchos, muchos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas noches, desvelos, cansancios, eh, lidiando con el trabajo secular y luego con la iglesia y luego con la familia y todo sin dejar de servir a Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo pensaba y meditaba, ay, ¿será que soy bendecido porque he servido a Dios? ¿Será que estoy siendo bendecido por todo el tiempo que le he puesto al ministerio de Dios? Y uno podría pensar que es algo así, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues he sido una buena persona. Bueno, pues he dado mis diezmos, mis ofrendas. Bueno, pues he servido en la iglesia cuando nadie más ha querido, ¿verdad? He estado ahí al 100%. Y el Espíritu me redarguía y yo sentía, todo eso lo ve Dios, ¿verdad? Todo eso, tú tienes una recompensa de Dios que no es terrenal, ¿verdad? Para todas esas cosas. Pero tus bendiciones que estás experimentando, las cosas que estás recibiendo, no tienen nada que ver con lo que tú has hecho. No tienen nada que ver con quién eres tú. Tienen que ver con quién es Él. Y tal vez digas, pues yo he sido buena persona, por eso me va bien en la vida. No es así. Si tú eres bendecido, hermano, si tuviste un milagro de Dios, es porque Dios así lo quiso. Y nunca voy a poder pagarle ni con mis horas de servicio. Ahora, gracias a Dios, estoy sirviendo de tiempo completo, pero por mucho tiempo no fue así. Por mucho tiempo tenía un trabajo secular, iba en las mañanas y luego en mis tardes era en la iglesia y aquí y allá. Y ahora, gracias a Dios, trabajamos aquí en la iglesia, mi esposa y yo, y tenemos todo el tiempo para Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero nada de eso me está pagando el cielo. No voy a llegar yo al cielo y le voy a decir, Dios, ¿te acuerdas de mí? Abundant Grace, ¿sí? No. No. Dios, ¿te acuerdas cuando me quedé hasta bien noche en la iglesia limpiando? Porque no. Dios, ¿te acuerdas cuando fuimos a darle a los pobres ahí del orfanato y que hicimos esto y la campaña evangelística y que prediqué aquí? No. Eso no me va a pagar la gracia y las bendiciones de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, ¿cuántas veces pensamos que las situaciones que estábamos viviendo eran imposibles, ¿verdad? Que no íbamos a salir adelante. ¿Cómo? ¿Cómo voy a salir adelante yo siendo como soy? Ahora no es suficiente. Mis capacidades, mis recursos no son lo suficientes para sobrellevar esta situación. Pero Dios te dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hermano, Dios es suficiente. Digo conmigo, Dios es suficiente. ¿No te sientes capacitado para sobrellevar las cargas? Dios es suficiente. ¿No tienes los recursos económicos para sobrellevar las cargas financieras que estás llevando en tu vida últimamente? Dios es suficiente. ¿No cuentas con la fortaleza emocional para salir de ese hueco
de depresión donde te encuentras, Dios es suficiente. Bástate la gracia de Dios. Hermano, nuestras capacidades nunca serán suficientes. Solamente con la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Yo estoy parado aquí predicando y digo, ¿quién soy yo? No estaría aquí, pero es por la gracia de Dios. No porque tenga facilidad de palabra, en realidad no la tengo. No porque sea muy social o porque tenga aporte o lo que sea, o porque me sepa varios versículos de la Biblia. No es por mis capacidades, es por la gracia de Dios. Y con eso es suficiente, hermano. No, es que yo no me sé mucho de la Biblia, hermano. ¿Cómo voy a predicar la palabra? Bástate la gracia de Dios. Con eso es suficiente. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y cuando tropezamos es cuando intentamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas veces no lo intentamos, verdad? Hasta que pudimos entender que nunca iba a ser suficiente. ¿Cuántas veces mi esposa me ha dicho, oye, ¿cómo le vamos a hacer para esto? No sé. Dios es suficiente. Dios proveerá, ¿verdad? Siempre decimos, ¿verdad? El enemigo quiere engañarte, hermano. Quiere engañarte para decirte o una de dos cosas. O no mereces la ayuda de Dios, ¿verdad? No, ¿cómo le vas a pedir a Dios? Tú no mereces que Dios te bendiga. Si tu vida, tú no has dado a los enfermos, tú no has sido generoso, ¿cómo vas a esperar que Dios te bendiga? Tú no mereces la ayuda de Dios porque eres un pecador, etcétera. Esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la ayuda de Dios es un regalo que no se paga. Segundo engaño, el otro lado. Tú puedes solo. Tú no necesitas de Dios. ¿Para qué? Si tú estudiaste, tú tienes tu carrera, tu doctorado. ¿Por qué si tú tienes tus billetes en el banco? Tú tienes suficiente. Tú no necesitas de nadie. Tú eres autosuficiente. Tú eres muy capaz de hacer todo. No necesitas de Dios. O una mentira o la otra, pero Él quiere engañarte para que no le busques, para que no le pidas a Dios. Unos sufren porque no se dan cuenta que Dios está ahí para ayudarles en todo lo que necesitan, y otros sufren porque pensaron que podían por su propia cuenta y luego tropiezan. No caigamos en ninguna de las dos, hermano. Entendamos que no es con nuestras propias fuerzas que vamos a salir adelante en nuestra vida. Es con Dios. Es por Dios. Es por su gracia, por su favor para con nosotros. Ay. Lo último que voy a leer, Salmo 23. Usted se lo sabe de memoria. Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Verso 4. Aunque halle en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bendición. ¿Cuántos hemos andado por ahí, verdad? En dificultad, en ese valle tenebroso donde no sabemos qué va a pasar. Quiero compartirle un testimonio. Ahora que estábamos platicando, mi familia y yo, durante el Thanksgiving, compartíamos lo que había pasado durante el año. Fue un año muy difícil para mi familia. Muchos retos, muchas dificultades. Especialmente para mi familia en México, ¿verdad?
Eh, Mi papá está teniendo problemas con sus riñones, ha pasado por varios tratamientos, diálisis, necesita un trasplante. Ahí si se acuerda usted, acuérdese de orar por mi papá, para que ya está en la lista de trasplante, gloria a Dios. Pero ¿por qué menciono esto? Porque cuando estábamos ahí platicando de lo que estábamos viviendo, mi papá comentó algo que tocó mi corazón mucho y recientemente él tuvo que hacerse otra cirugía a causa de un accidente automovilístico. Tuvieron que retirar su catéter del lugar y ahora ya no está en diálisis, está en hemodiálisis. No lo quiero muchos detalles, el chiste es que tuvo que pasar por varias cirugías en un transcurso de un mes, tuvo como 3, 4 cirugías. Y durante ese tiempo que papá estuvo hospitalizado, él platicaba y decía, no, pues fue muy difícil, pero él decía, todo este tiempo que estuve ahí en cama de hospital y que estuve a punto de morir en varias ocasiones, nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo porque siempre estaba orando a Dios. Y yo leo aquí en Salmo 23, verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hermano, y la gracia de Dios está con nosotros para ayudarnos en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y mi parte favorita de este Salmo, verso 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una realidad en mi vida. Y yo sé que puede ser una realidad en tu vida. Dice, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Qué quiere decir? Que a donde quiera que tú vayas, que no importa lo que estés viviendo en tu vida, que no importa el país donde estés o el lugar donde te encuentres, la situación económica o de salud donde tú te encuentres, el bien y la misericordia de Dios te están siguiendo a donde quiera que vayas. Aún en los lugares tenebrosos, aún en el valle de la sombra de muerte, el bien y la misericordia te siguen a donde quiera que vas. Nuestro Dios, un regalo que no merecemos. La seguridad, la paz de saber que tenemos todo lo que necesitamos. Y me pongo a pensar le podría dar cientos y cientos de testimonios donde mi esposa y yo hemos visto la mano de Dios y decimos, ay, qué raro que se dieron las cosas de esta manera. Qué coincidencia, ¿verdad? Les digo, no son coincidencias, son diosidencias, ¿verdad? Y cuando uno vive confiado en Dios, va a haber rareza tras rareza. Va a haber milagro tras milagro. Y la gracia de Dios es algo que Él pone en nuestra vida. De manera que a donde quiera que tú vas, otros la ven en ti y te van a bendecir. Ahora que estamos, desde que me casé y empecé mi familia y todo, Dios ha puesto delante de nosotros personas, a veces desconocidos, que ni siquiera nos conocen, pero los ha puesto en nuestro camino para que nos ayuden en situaciones difíciles. Recuerdo cuando nació mi hijo Esteban, no contábamos con los recursos necesarios. Fuimos a un lugar a solicitar ayuda
y la persona nos estaba tratando, pero de lo peor. Pero pasó de casualidad que hubo el cambio de turno, ¿verdad? No, ya me tengo que ir, no te puedo ayudar, ya mi hora de comida se fue, vino otra persona, el reemplazo la siguiente hora, nos trató con un amor, con una gracia. Salimos adelante en esa ocasión. Y vez tras vez hemos visto la gracia de Dios de esa manera, que pone delante de nosotros a alguien. Hace 2 años que ya tomamos la decisión de venir a Estados Unidos a vivir, dejamos todo, dejamos la casa, nos vinimos casi sin nada. 2 días, no, más bien al segundo día, ya estaba trabajando en un lugar. Dios puso a alguien delante de mí que me ofreció un trabajo muy bueno en aquel entonces. 2 días. Y me decían, oye, pero ¿cómo le vas a hacer ahora que te vas a ir para allá? ¿De qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? No sabía. No sabíamos. Mi familia, mis amigos preocupados, ¿cómo le vas a hacer? Dios sabía que iba a poner a alguien adecuado ahí en ese momento. Y todavía oro por esa persona y la bendigo. Un hermano un conocido de allá de México que él vive acá, y en aquel entonces me ofreció trabajo, yo sin saber hacer nada de lo que hacen ahí, ¿verdad? Venden láminas y otras cosas, y él me abrió ahí una puerta para que pudiéramos establecernos ahí. Eso fue antes de trabajar aquí en la iglesia. Pero doy gloria a Dios porque siempre pone delante de nosotros, nos da la gracia, el favor delante de los hombres. Así es Dios con nosotros. Y tenemos que entender que Él está ahí para ayudarnos, aunque no lo merezcamos. Cierre sus ojos ahí esta mañana, incline su rostro, y me gustaría que pudiéramos darle gloria a Dios. Yo sé que ya pasó el Thanksgiving, yo sé que ahora ya sigue Navidad, pero vamos a darle gracias a Dios una vez más. Si pudiera inclinar su rostro y dele gracias a Dios por todas esas ocasiones donde usted ha visto su gracia y su favor en su vida. Primeramente, dele gracias por su salvación, por este regalo tan precioso. Dele gracias por librarlo de la muerte, del infierno, del lago de fuego. De una muerte eterna nos trajo a una vida eterna. Gracias, Cristo. Porque no merecíamos ese perdón, pero tú pagaste el precio por nuestros pecados. Gracias por ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por perdonar, dígale, a un vil pecador como yo, siendo que no merecía tu amor, tú me has bendecido. Gracias también por tu gracia, porque tus bendiciones me siguen, Señor, a donde quiera que yo voy. Y aún en los tiempos más difíciles has estado ahí, Señor. Y no podré agradecerte nunca por la preciosa paz que encuentro en ti. Nunca podré pagarte, Señor. Dígale, y sí lo voy a intentar. Voy a intentar con todas mis fuerzas, ¿verdad? Pagarte, sirviéndote, haciendo buenas obras, pero sé que nunca será suficiente. Aún así nunca me detendré de servirte, nunca me detendré de buscar agradarte. Porque por tu gracia, Señor, estoy aquí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dele gracias a Dios. Dele gracias.
Gracias, Dios, por tu fidelidad. Nadie como tú, Dios. Nadie nos ha amado como tú. Hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Hoy te agradezco por tu amor y por tu gracia, por tu favor, por tu bondad, por tu misericordia. Me has dado vida sin merecerlo, y hoy estoy aquí para agradarte a ti. Gracias, Cristo. Grande es tu fidelidad. Gracias, Dios, porque eres fiel para con nosotros. Oh, te alabamos, te exaltamos. Gracias, gracias, Padre. Nunca se canse de agradecerle a Dios y no se olvide el origen de sus bendiciones. No es por quién eres tú, es por quién es Él. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga, Dios le guarde, y gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos la próxima semana y que tenga una preciosa tarde. Hasta luego.